Bueno, empezamos entonces hoy en estas últimas clases a ver más en profundidad, porque a principio de año hicimos como una revisión de todas las festividades, las clasificamos, vimos que había, por ejemplo, una clasificación posible. ¿Cuál era? Nacionales, fiestas nacionales, algunas contemporáneas, otras antiguas, o sea, podemos ir del Lag BaOmer a Yom Ha'atzmaut, por ejemplo. ¿Qué otra? Regalí, muy bien, alumna Max. Ya está como aventajada para el examen final. Shalosh Regalim, que incluye, claro, todo lo que tiene que ver con la cosecha. Y ahora vamos a ver una clasificación que es un poco transversal a lo que es Shalosh Regalim. ¿Qué fiestas para el próximo periodo del año, en realidad, aunque pensando en el año gregoriano, digo próximo periodo del año? Una clasificación también posible de festividades, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con las fiestas de un inicio de año. Bueno, entonces está muy bien tener esta clase. Bien, pero se clasifica de una manera que tal vez no es tan conocida, que es Hagei Tishrei. Las festividades, Hagei es festividades de Tishrei, festividades del mes de Tishrei, ¿sí? O sea, no es que están poniendo como lo que habíamos visto, Shalosh Regalim, las fiestas de peregrinaje, que tiene como un sentido más conceptual, sino simplemente las fiestas del mes de Tishrei. O sea, a veces tenemos que ser como precisos porque es un mes muy importante de preparación para todo lo que sigue en el año. Sí. Es el segundo comienzo del año. ¿Qué? Sí. Sí. Está preguntando acá Claudio si las fiestas de peregrinaje son las que se peregrinaba, se caminaba a pie hasta el templo que estaba en Jerusalén, el Beit HaMikdash. Dentro de las festividades del mes de Tishrei hay una que es fiesta de peregrinaje, pero por eso digo que son cruces de clasificaciones que es Sukkot, ¿sí? Y Susana decía, y ahora vamos a ver, y habíamos visto a principio de año que hay distintos momentos según la Mishnah de inicios de año. Para nosotros el inicio de año es en Rosh Hashanah, que sería, ¿en qué fecha? Primero y segundo de Tishrei. Pero hay otros inicios de año. Claro, ahora vamos a revisarlos. Primero vamos a hacer un recorrido por Hagei Tishrei para tener como un mapa de lo que se viene en los próximos encuentros. Vamos también a hacer una clasificación interna que son Yamim Noraim. Vamos a ver qué es. Si alguno dice qué dijo, no, son como ruidos, bueno, ya después lo van a ver. Y seguro que para todos saben lo que es, pero nunca sabían qué significaba. También puede pasar. Pero dice, no, Yamim Noraim, ¿y qué es Yamim Noraim? Yamim Noraim. ¿Sí? O sea, claro, pero entender un poco el concepto, hay diferentes maneras de considerarlos. Y después vamos a profundizar más hoy en Rosh Hashanah y empezar un poquito con Yom Kippur. Y profundizar tiene que ver también con entender el significado de su nombre, el origen de esos nombres que figuran, llegar a explorar alguna de las tefilot, porque la verdad que las festividades, más allá de qué se tratan, lo importante es qué se hace. Y parte de lo que se hace, por más que nosotros decimos vamos al templo y cantamos, no, rezamos. Rezamos con melodía, rezamos pensando, hablando, pero eso es un rezo. Entonces, conocer alguna de las principales para terminar de comprender el tam, el sentido, el gusto de la festividad en sí. Bueno, vamos entonces Hagei Tishrei, las festividades de Tishrei. La primera, Rosh Hashanah, el primero y segundo de Tishrei. La segunda, Yom Kippur, ¿qué día cae? 10 de Tishrei. Sí. 10 de Tishrei, ¿sí? Sería la víspera del día anterior, pero es 10 de Tishrei, porque el día empieza en la víspera. Después tenemos, se dice que cuando termina Yom Kippur ya estamos clavando, ¿de qué? Del azúcar. Sí, yo no sé si alguna vez lo hice así, como tal literal, como que no puse, creo que nunca puse un clavo en un azúcar, pero sí hice mucho al respecto, la decoré, hice clases, pero es simbólico
Porque ¿cuándo cae Sukkot? ¿Por qué dice ya hay que preparar la Sukkah? El 15 de Tishrei. Del 15 al 21 de Tishrei celebramos Sukkot, esos 7 días, y luego de Sukkot, que algunos dicen el octavo día de Sukkot, pero en realidad es otra festividad, 22 es Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, y el 23 en la diáspora, o sea, fuera de Israel, ¿qué festividad es? Dale. Bueno, me van a tener que disculpar, pero voy a borrar la obra de arte. Pero algún día tiene que pasar, gente. No va a quedar eternamente así. Pero le voy a pedir a Casa que foto. Si quieren, vengan a Talmud Torah antes con los chicos. Ojalá que hayan prestado atención a esta obra de arte. Yo escuchaba como bastante bullicio. Sacan una foto. Sacan una foto. Antes de borrarlo. Porque de acá no se ve nada, ¿eh? María es de una clase anterior, ¿sí? No, que le saques una foto, digo. Bueno, después en todo caso lo comparto. Vamos entonces a pasar en limpio las fechas para que los tengan en cuenta. Voy a tener que dar vuelta igual. Y lo completo, si están en el grupo de Beit Midrash, lo pueden compartir por ahí, aunque no tienen nada que ver. Lo voy a mandar a Alexis. Dale. Y le pido a Alexis que lo reenvíe. Muy bien. Es en todos lados. ¿Día previo al 1 o el 1? No, el 1 es el 1, porque todos nos confundimos, pero tenemos que tener en cuenta que el día previo corre para el calendario gregoriano, ¿sí? Primero, a la tarde empieza Rosh Hashanah. El primero es Rosh Hashanah y el día para la tradición judía empieza en la víspera. No es que es la tarde del primero. O sea, tenemos que cambiar la cabeza y pensar, empezó el día, salió la primera estrella. En vez de amaneció, empezó el día. Hay que entenderlo así. Ahora, como el mundo se rige por la salida del sol, entonces para nosotros es ese día anterior a la tarde. Es complejo, pero bueno, es una cuestión de mecanizarlo. Tenemos entonces Hagei Tishrei. Hagei Tishrei. Bueno. Qué linda letra que hiciste. Mirá, Saúl. Cesta. Déjalo así. Sí, para el curso de vida. Estamos en todo, gente. ¿Alguien tiene otro curso que le sirva algo de lo que estoy escribiendo? Porque es todo completo. Bueno, lo voy a escribir todo en librita ahora, ¿eh? No. En cursiva. Lo voy a poner en hebreo y en castellano, pero sí, me parece importante que se familiaricen también con los nombres de los Hagim. No les voy a poner todo en hebreo. Bueno, pero el imprente está justamente para poder escribir palabras que se noten de lejos. Rosh Hashanah, 1 y 2 de Tishrei. Rosh Hashanah, 1 y 2 de Tishrei. ¿Sí? Yom Kippur, 10 de Tishrei. Kag a Sukkot. Ay, me cuesta, perdón. Y aparte me estreso ahora porque Saúl me va a volver a marcar mi desprolijidad. 15 a 21 de
Tishrei. Shmini, bueno, perdón, ya está, más abajo ya. Shmini Atzeret, que se escribe Shmini o Shemini, Atzeret, Shmini Atzeret. Octavo día, aunque uno dice, es el octavo día de Sukkot, no es una festividad aparte, y Atzeret es como festividad, asamblea. Habíamos visto que incluso a Shavuot se lo llama Atzeret, como si fuera festividad. ¿Sí? 22 de Tishrei y Simchat Torah. Ojo, ya que estamos, aclaro algo muy importante. No es Simchat Torah, es Simchat Torah, porque es la alegría de la Taf, At es de, es como sería la manera de conectar con la palabra siguiente, de mostrar como una relación entre una palabra y otra. Simchat Torah, ¿sí? 23 de Tishrei. ¿Qué significaba Atzeret? Asamblea, y también dice de, perdón, porque lo salté a clave cuando estaba preguntando. Y también a veces dice de mezclado un poco con la idea de angustia, ¿sí? Aunque Tzar se escribe distinto, pero como que también se habla porque se hace un pedido de las lluvias. Perdóname. Se llama Haga Sukkot, la fiesta. Sí, uno dice Sukkot, en realidad Sukkot es la Sukkah. Sí, perdón, Ari. Oshana Rabá Y coincide con el séptimo día de Sukkot. es el último día de Sukkot, ¿no? Sí, sí. El séptimo día de Sukkot es Oshana Rabá. No es tan conocido, tiene que ver también con lo que tiene que ver con las aguas y el pedido de lluvias que vendrá después de Shmini Atzeret. ¿Sí? Bueno, tenemos al menos un mapa que después voy a borrar para mostrar el esquema de Yamim Noraim. Pero es importante entender que es todo un periodo de preparación para el inicio de año y que se cruza muy claro lo que es espiritual y lo que es más terrenal, agrícola. Nos tenemos que preparar para iniciar renovados como personas un nuevo año, pero también se renueva la cosecha. Y eso nos va a dar para comer o tal vez no. Entonces, esta es la culminación, o sea, el cierre de la preparación para un nuevo año, pero también la culminación del año que terminó. Y la verdad tenemos una tradición que nos prepara, una tradición del proceso, ¿no? De las cuestiones repentinas, de que sucede algo que realmente en la vida sí, a veces llegan situaciones buenas y malas, sorpresivas. Pero en nuestra tradición siempre, al menos yo lo considero así, hay procesos para llegar a un momento crucial como iniciar un año. O Yom Kippur, que es el día más sagrado del año, un día importantísimo que es la cumbre de todo el proceso de reflexión, pero no pasa en un día. Para muchas personas pasa en un día y yo no lo voy a poner en cuestión ni en duda porque al menos pasa en un día. O sea, no soy de las que dicen, ay, pero la gente al final viene en Yom Kippur. Bueno, pero viene, está bueno. Aprovechemos Yom Kippur para que se acerquen y conozcan y vengan el año que viene, que no dejen de venir. Cada uno en su proceso, pero sí recomiendo que el proceso empiece antes, para que Yom Kippur sea un cierre. Así como acompañando a chicos de Bar y Bat Mitzvah, la ceremonia no es un día. La preparación, lo que importa es todo el proceso. Y así lo habrán vivido ustedes en muchos momentos de su vida. Momentos que son finales de una carrera. Bien, tenés el título, sí, pero el título marca el final de todo lo que aprendí, recorrí. Y después es verdad, empieza la vida de uno con eso ya transcurrido y con grandes, enormes expectativas al respecto, que por suerte venimos preparados para saber, no es que al día siguiente nos cambie el mundo. No vamos a ser mejores personas el 11 de Tishrei, pero con un buen trabajo realizado, de tefilá como proponen las fuentes, y de algo tan simple que quede en cada uno, que es reflexionar en lo que hizo, y tiene que haber un cambio. Para mí es interesante que tengamos una tradición que habla de tomar conciencia de lo que viviste.
que hoy por hoy se habla de ese recorrido, de un trabajo de las emociones, mindfulness y muchas distintas disciplinas que abordan ser conscientes del cuerpo, del alma y de lo vivido. Lo tenemos hace siglos, tal vez en algún momento se rutinizó y se perdió el sentido, y por suerte se preservó a veces, al menos como ritual, para que lo redescubramos todos los años. Lo que sí puedo decir, que al menos desde nuestra manera de practicar el judaísmo, la idea siempre es tomar conciencia de lo que estamos diciendo y haciendo. Eso no quiere decir que entendamos todas las tefilot que estamos leyendo, porque la verdad que no pasa y siempre hay algo por descubrir, pero saber un poquito más. Y seguramente que este año van a ser un poco más y ya venían muchos sabiendo un montón. Vamos ya después de todas estas introducciones a ver, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos, y en realidad empezando antes, voy a tener que borrar y volver acá, hay ciertos temas que los trabajo siempre con cierta línea de tiempo y pueden pasar creo que 20 años, pero los sigo pensando y concibiendo de esa manera. ¿Cuándo empieza el momento del balance personal? ¿Cuándo comienza? Sí, gente, estamos en un proceso, si empezamos en Rosh Hashanah, a decir, bueno, empieza el año, ¿qué hago? ¿Qué hice? ¿Bien, mal? Y de repente están todos cantando, si tengo toda una cena por delante, me es difícil internalizar todo, como que es demasiado, ahí ya tenemos que llegar preparados. ¿No empieza después de Kippur? No, no somos tan capciosos. Tenemos primer día de Lul. Yo enfoco el pizarrón, pero con la expectativa de que algo se vea y no sé si eso sucede realmente. Bueno, ahí se ve más. Sí, ahí sí. Empezamos con toda la reflexión y preparación personal para empezar el año. ¿Ves algo? Sí, no te preocupes. Bueno, y después no, tenemos que poder ver todos. Heshbon a Nefesh. Bueno. Este es un primer periodo que empezamos desde el primero del mes de Lul, que es el último del año, y eso lo decimos siempre y no se lo olvidan nunca. Empezamos ¿a qué? Reflexionar. ¿Sobre qué? El año. Esto es un balance comercial de nuestros actos. O sea, Heshbon, y aparte se simboliza con... Mirá, Saúl, que bien que hago la balanza. Pobrecito, ahora lo ves. La hago re bien. Sopesamos que... Las buenas y las malas. ¿Qué? Bien, las acciones, los hechos, los actos, Ma'asim Tovim Berraim, los actos buenos y malos que hicimos en el año, los vamos pensando, o sea, en la grabación quedan rastros de partes de mi cara y todo eso, pero no importa. Y sobre todo los que están del otro lado en vivo y en directo. Sopesamos los actos buenos y malos que hicimos. Y uno dice, bueno, sí, y de hecho, de tantas veces decirlo, uno ya lo toma como una cantilación. Pero es importante. No tenemos que terminar el año diciendo, wow, mirá todo lo que logré, qué genio que soy, ni tampoco diciendo qué mal que hice todo. Tengo que llegar a Yom Kippur porque la verdad que un desastre en mi vida, porque hay un montón de cosas buenas que no estoy contando. O sea, no dar por sentado lo bueno que pude haber hecho en este año y, dice la tradición, seguir sosteniéndolo. Y de las cosas malas, no ponerse también en víctima de, ay, hice esto, ay, por favor, perdón, ¿y qué? ¿Le tiro el perdón al otro? Bueno, hago algo al respecto. Si yo pido perdón, no es para decir me saco un peso de encima. Es para realmente decir, che, estuve mal acá. ¿Cómo puedo hacerlo diferente en otro momento? ¿Por qué estuve mal? ¿Por qué lo hice?
Tal vez no puedo llegar a todo ese proceso, pero sí es importante, y esto, el momento culmine es acá, hacer qué. Muy bien. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Aseret, Yemei, Teshuvah o Chuvah. ¿Por qué digo o? Porque esta E es muy breve, entonces es costumbre escucharlo como Chuvah o Teshuvah. Tenemos entonces todo un periodo que empieza el 1 de Lul y termina el 10 de Tishrei de Heshbon a Nefesh. Heshbon, balance, Nefesh, alma. Un balance del alma que implica la revisión de actos buenos y malos, y sí, ver qué pesó más, ver si realmente tuve un año en que me equivoqué algunas veces, pero realmente fue un año positivo, en que crecí, o realmente tuve un año malo, me pasaron cosas que tal vez me hicieron reaccionar de mala manera todo el tiempo, y que tuve cosas buenas, pero que no fueron las que primaron. Es interesante la palabra Heshbon, no sé, si pudieras enchufarlo, lo desenchufaría, pero... La palabra Heshbon, Lachshov, algunos hay que hablan hebreo. ¿De qué palabra viene? Bien, Heshbon es la cuenta que te dan, cuando la cuenta, por favor, Heshbon. Lachshov es pensar. Entonces hay como una concepción de ese pensar que habla de sopesar lo sucedido. Y en este caso ver qué pesa más y qué pesa menos. Pero en eso consiste la reflexión, no en una especulación o en divagues, sino en llegar a una conclusión. Primero y dos se pone el debe y haber, un balance para sacar el patrimonio que sería el resultado. Y después lo que se hace es el dictamen de las conclusiones de lo que resultó la empresa. Sí. Tal cual, ¿Se escuchó allá? Más o menos. Se está hablando de que realmente es como un balance comercial. Por eso es que traje el concepto de Heshbon y de la balanza, en que se hace un dictamen de cómo resultó la empresa. Bueno, la empresa somos nosotros, básicamente, en todo un año. Es el cierre, sí, yo no soy especialista ni en comercio ni en economía, pero sí rescato el sentido. Y también es interesante, no me voy a ir a Nefesh porque ahí ya nos vamos a Kavaná y es otra historia, pero la balanza en hebreo, que es el símbolo del mes de Tishrei, y que usted va a decir, ay, como Libra, sí, todo se relaciona con todo. De hecho, sabemos que Tishrei es un nombre del calendario babilónico, así que remite a la cultura babilónica. Mosnaim, que es balanza, viene de la palabra osen, que es osen dicho muy porteñamente, ozen, que es oído. Y el oído es el órgano que además de poder, bueno, percibir de la audición, de qué nos marca el oído. El equilibrio. Entonces, con eso también muchas veces traemos ese significado en los rezos, en las tefilot, para pensar, escuchar, poder recibir comentarios sobre nuestra actitud, poder escucharnos a nosotros mismos para encontrar un equilibrio interno. Es realmente para mí genial. Lo digo, yo ya lo conozco, pero igual me fascina, porque realmente nos posibilita hacer una revisión de los actos hasta llegar a Rosh Hashanah, que ahí comienzan los 10 días, Aseret, 10, Yemei, días de Teshuvah. Bueno, y ahí Saúl hace retorno, volvemos para atrás. Está bien, pero también lo logramos. Pero también se apagó el aire que estaba encendido. También quiere decir Teshuvah cuando uno habla en hebreo en general. Bueno, ese regreso habla de un arrepentimiento, de volver sobre las acciones que uno hizo y tal vez, bueno, no estar conforme con eso y por eso arrepentirse. Reparar. Orar, no repetir. ¿Y qué más? ¿Qué es Teshuvah? Muy bien, respuesta. Responder. Si una respuesta es una devolución. Alguien me hace una pregunta, abre algo, que en ese caso soy yo mismo, también puede ser Dios. Dios al primer hombre le preguntó a Yeka, ¿dónde estás? Y en Rosh Hashanah nosotros volvemos esa pregunta, porque recordamos, y vamos después en detalle, la creación del hombre y la mujer, la creación del mundo, pero específicamente ese sexto día.
Nosotros tenemos que responder al llamado de nuestro alma, de nuestra alma, que realmente podemos hacerlo nosotros mismos si tenemos en cuenta cuáles son nuestros deseos, cuáles eran nuestros objetivos, y en ese camino muchas veces nos encontramos por acá, por el deber ser, o por acá, porque la rutina nos lleva y no podemos, o lo que fuera, y Dios nos permite una vez por año decir, pará, tu camino es por otro lado. Y no estamos hablando siempre de una cuestión ética, si me porté bien o mal. Estamos hablando de nuestro camino de vida. Hay muchos relatos rabínicos súper interesantes que hablan de, Dios no nos está pidiendo ser Moshe, ser Abraham. En el juicio final no nos va a decir por qué no fuiste como Moshe, nos va a decir por qué no fuiste como vos mismo. Eso nos traen nuestros sabios. Tenemos que dar nuestra mejor versión. Y no es un discurso. Tenemos muchos procedimientos en el año para hacerlo y este es un momento del año especial para focalizar en eso. No quiere decir que no podamos hacerlo en Tebet, ¿sí? Podemos hacerlo en todo el año. En estos 10 días tenemos, digamos, el momento más especial para llegar preparados a Yom Kippur. ¿Y qué pasa entre Rosh Hashanah? ¿Qué sucede en Rosh Hashanah y qué sucede en Yom Kippur? 4. No, todavía, sí. Que se abre un libro, que es el libro de la vida. Sí. Es una tradición también que habla y que de los libros de la vida y que nosotros deseamos ser inscriptos. Y que se cierre en Yom Kippur. Podemos también resignificarlo y pensar lo importante de volver a firmar nosotros también, más allá de que Dios nos acompañe con su mirada, para empezar una vida con sentido. Una vida que sí, le pedimos a Dios y lo pedimos siempre conjuntamente. No es un pedido individual. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se pide que En Yom Kippur. En realidad en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ve Rosh Hashanah Tikatebu, que en Rosh Hashanah te inscriban, o Yom Tzom Kippur Tejatemu, que te rubriquen la firma, como que firmen. ¿Sí? Es todo un proceso en que te abren Rosh Hashanah, ponen Leo, y en Yom Kippur ponen, ok, vamos para adelante. ¿Sí? Es un poco duro, tenemos que pensarlo en términos más de darle sentido a nuestra existencia. Y yo lo digo así porque realmente también literal se toma a ver si vivo o no, y a mí me parece, yo no adhiero con esos conceptos, sí con revisar qué sentido le estoy poniendo a mi vida como propia. No si estoy haciendo la vida de otro o lo que para otra persona es lo correcto. Y siempre hay una oportunidad. Esto es para gente adulta, no es para niños. Cuando uno piensa cambiar, siempre piensa que les enseñamos a los chicos y nos cuesta mucho de adultos aprender cosas nuevas, encontrarnos con el miedo de que no me va a salir. Pero esta revisión de los actos, si bien los chicos aprenden, es para los adultos ponerlo en práctica. Con lo cual pensemos que nuestra tradición dice siempre tenemos oportunidades. Pero no que si queda siempre en oportunidad, hay algo ahí también que pasa. Es interesante ver acciones positivas y negativas. Algunos no hacen nada. Y yo creo que también debería estar en la balanza qué pasa si no actúo, o sea, por omisión o no participo. Entonces mi balanza va a quedar siempre así. También está bueno pensar en darle a la balanza un poco más de sentido y tal vez me va a ir para abajo en algún momento, pero al menos actué, me la jugué. Y en Yom Kippur justamente nos dice, nos vamos a equivocar, tenés una instancia para revisar tus actos, pero para no hacer, no. Esta es una tradición de acción y no tenés excusa. Por eso vamos a ver ahora Rosh Hashanah, y en estas festividades tenemos mitzvot y costumbres, ¿sí? Algunas cuestiones que tenemos que hacer y otras cosas que son parte de la costumbre para sostener un ritual. Vamos entonces, y también para acompañar toda esta reflexión, que habíamos hablado de teshuvá, de escuchar, ¿qué es lo que escuchamos en todo este periodo? Quiero el coro. ¿Qué escuchamos en Rosh Hashanah? El shofar, muy bien. El shofar escuchamos, pero no solamente en Rosh Hashanah. Lo dije para que ya sea algo evidente. Desde el mes de Elul practicamos
que no viene nada mal para afinar un poquito el timing. En la tefilá de Shaharit, el shofar, la cerramos como para prepararnos. Y realmente sí, nos vamos acercando. ¿Vieron cuando en Lambro terminamos la tefilá y empiezan a tocar, a veces se acerca Pesaj, una melodía de Pesaj? Bueno, es esa la sensación de escuchamos el shofar y ya se está acercando Rosh Hashanah. Y la última vez que lo escuchamos decimos, ya estamos ahí. Claro, Todos los días, como 27 claro. tiene. Y claro, en Shabbat, por ejemplo, no podemos escuchar el shofar porque no se podía portar, el shofar no se podía cargar, entonces si cae en Shabbat uno de los 2 días de Rosh Hashanah, por suerte son 2, así que alguno no va a caer en Shabbat, no podemos escuchar ese sonido. Pero si ya estaba en el lugar. Andrés. Está bien, eso es muy talmúdico. Y alguno te va a decir, bueno, no pasaba eso. No sé por qué. Claramente podía estar en el lugar. Dicen, si el shofar estaba en el lugar, no estaban cargando el shofar. Pero bueno, lo hubieras discutido en Masejet Rosh Hashanah, o sí, donde figura la prohibición. Vamos entonces a los nombres de Rosh Hashanah. El nombre de Rosh Hashanah, y también así bien morá inductista, ¿está en la Torá? No está en la Torá. ¿Cómo se llama en la Torá Rosh Hashanah? Tiene 4 nombres Rosh Hashanah, contando Rosh Hashanah. Yom Truah. Yom Truah, muy bien, Yom Truah, Marcelo. Yom Truah, no gracias. sé si alguien más dijo, o lo repetiste vos, Marcelo, 2 veces. Tenemos en el libro de Baikra 23, Levítico 23, y también no creo que fanfarronee mucho con esto, pero en ese capítulo están todas las festividades de la Torá. Así que si alguien les pregunta, van a Levítico 23 y hay en otros más, pero ahí hay como un resumen claro de las festividades que figuran en la Torá. Y dice, bajó de Yashvi, en el 7º mes. Shvi lleva 7º mes. Al final no era el primero. Al final no era el primero, no los quiero decepcionar. Después uno se había adelantado, hay 4 momentos del año. Y en la Torá, el inicio se considera ¿en qué mes? En Nisan. Si contamos desde Nisan a Tishrei, nos tiene que dar 7. ¿Sí? Entonces, dice en la Torá que en el 7º mes, en el primer día del mes, dice Yom Sichron Teruah. Yom Sichron, Sicarón, es recuerdo, y Teruah, ¿qué es? Uno de los nombres de los sonidos del shofar. Sí. Son 4 nombres. Estamos por el tercero. No. El primero de todos que estamos viendo acá, Yom Sichron Teruah, ahí en realidad estamos viendo 2, pero ya tenemos uno de los nombres de Rosh Hashanah, que es Yom HaZikaron. Uno dice, ¿qué Yom HaZikaron, Rosh Hashanah? Yo lo tenía como antes de Yom HaTzmaut. Pero, ¿por qué se llama Yom HaZikaron? Más allá que dice Sichron Teruah. Porque tenemos que recordar, ahora lo retomo, Vivi, tenemos que recordar nuestros actos buenos y malos que hicimos en el año. Entonces, en esta fuente de Baikra 23, dice que Rosh Hashanah es, no dice Rosh Hashanah, no dice el nombre Rosh Hashanah, dice Bajó de Yashvi en el 7º mes, Behad la Jodesh en el primer día del mes, Yom Sichron Teruah. Tenemos el nombre de Yom HaZikaron porque acá dice Yom Sichron, que usted me dice, no es lo mismo, es lo mismo. La palabra Sichron y Sicarón es la misma palabra. ¿Eso en qué libro estaba? En Baikra. Y también claramente nos introduce el nombre de Teruah, pero viene más adelante. En el libro de Bemidbar, en el desierto que estamos leyendo ahora en Shabbat, tenemos en el capítulo 29, versículo 1, bajó de Yashvi, Behad la Jodesh, otra vez en el 7º mes, en el primer día del mes, Yom Teruah. Otro nombre de Rosh Hashanah es Yom Teruah, día del toque del shofar. ¿Sí?
Entonces, por ahora tenemos dos nombres. Yom HaZikaron viene de este Yom Zichron Teruah, que es para recordar, porque tenemos que recordar nuestros actos buenos y malos que hicimos en el año para sacar una conclusión al respecto. Y Yom Teruah, este segundo nombre de la Torá, porque escuchamos el shofar, día del toque del shofar. Tenemos después en la Mishnah, que es un libro que amplía el sentido de todas las leyes que encontramos en la Torá, que por eso pasa esto. Pero al final, ¿cuál es la ley? ¿Dónde está? Viene la Mishnah y lo organiza. ¿Sí? Y ahí, en Masejet, en el tratado, Masejet es tratado de Rosh Hashanah, en un tomo que se llama Moed, que son festividades, ahí empieza hablando de cuáles son los 4 comienzos de año. ¿Sí? Y dice, el primero de Nisan, que se recuerda como, si bien es verdad que el 15 de Nisan es Pesaj, pero acá figura primero de Nisan como el inicio para los reyes, para contar los años de reinado, y para los regalín, ¿sí? Porque ahí empezamos con la fiesta de peregrinaje porque empieza Pesaj. Y después está la discusión, ¿no tendría que ser el 15? Bueno, esa es otra historia. Primero de Elul, que habíamos visto en su momento también, para el diezmo del ganado, para contar desde cuándo es una cuestión muy técnica, pero parte del ganado también estaba contemplado en el diezmo y había una fecha determinada para poder considerar qué parte del ganado se incluía en esa cuenta o no. No importa, es un poco complicado. Primero de Tishrei es el inicio para los años, para contar los años. Por ejemplo, ¿qué años? Para contar los años de Shemitah, los años en que a cada 7 años teníamos que dejar descansar la tierra, y los años también de Yobel, cuando cada 49 años, en el año 50, dejábamos descansar la tierra. Entonces, aparece el nombre de Rosh Hashanah en este tratado, porque menciona que en el primero de Tishrei empezaba la cuenta de los años. ¿Sí? Claro, tal cual. Porque en el año de Shemitah se liberaban no solamente las tierras, sino también los esclavos. Y por último, sí. El séptimo año, ¿cómo se llama? Séptimo año no, vos decís, Shemitah. Sí, pensé que decías el bajo de Yashvi. Shemitah. Y el último, Tu Bishvat. ¿Tú qué es? Tu Bishvat. Shvat es el mes de Shvat. ¿Y tú? Tetvav, ¿qué significa? 15. Bueno, acá dice en la Mishnah el primero de Shvat por los árboles. Pero después Hillel dice, no, tendría que ser el 15. Y por eso quedó el 15, porque Hillel siempre gana. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Tiene sus motivos para ser el que prevalece. Pero ¿qué contamos de los árboles? Nosotros cuando plantamos un árbol y empieza a crecer, bueno, no lo hago yo todos los días, digo nosotros, que es como Aramos dijo el mosquito, no podemos comer el fruto inmediatamente. Entonces también tenemos que contar 3 años de no comer esos frutos para luego sí, bueno, en algún momento hay que empezar a contar cuándo pasan esos 3 años. Y entonces se considera que desde el mes de Shvat, el 15 de Shvat, es el año de los árboles, ¿sí? Para hacer esa cuenta. Bueno, y ahí teníamos entonces esos 4 comienzos de año. Estamos bien, pensé que era un poquito más tarde. Sí, volvemos. Los 4 comienzos de año, ¿cuántos los 4 nombres de... No, falta. Falta el cuarto, chicas, tranquilo. Tranquilo, ya llego. El tercero Rosh Hashanah. Tenemos el primero Yom HaZikaron. Vamos a ordenarnos. A ver, es una cosa, el nombre de Rosh Hashanah es otra. Bien, está bien la pregunta. Tenemos 4 nombres de Rosh Hashanah. Y el nombre de Rosh Hashanah en sí, ¿por qué se llama Rosh Hashanah, que significa comienzo de año? Ese nombre, cabeza de año, pero en sentido del comienzo del año, ese nombre se saca de este tratado de la Mishnah que hablamos recién, en que aparecen 4 comienzos de año. ¿Sí?
Entonces, vuelvo para atrás porque es confuso. Rosh Hashanah tiene 4 nombres. Yom HaZikaron, Yom Teruah, Rosh Hashanah, y ahora vamos a ver, y si quieren anótenlo, Yom Adin, día del juicio. Y el nombre de Rosh Hashanah está incluido en esos 4 comienzos de año. ¿Que la música no acompaña? Vamos a anotarlo también para ayudar. No se traumen. Yom Teruah, ¿y el tercero cuál es? Rosh Hashanah. Claro, existe. Pero no está en la Torah. No, está en la Mishnah. Está en la Mishnah. Ahora tenemos 5. Bueno, podemos hacer muchas actividades. ¿Qué nombre quieren elegir para Rosh Hashanah que no sea de estos 4? Y también vale, como ¿cuál es la quinta pregunta del Manishtana? Y así, siempre hay actividades educativas al respecto. Nombres. 1. Yom HaZikaron. ¿Ese es el primero? Que aparece en la Torah, Yom Zikron Teruah. Yom Teruah. Rosh Hashanah y Yom Adin. Estos 2 nombres, ¿en dónde están? La Torah. En la Torah. Están en la Torah. Estos 2 primeros nombres de la Torah. Siempre la Torah aparte marca, es lo primero que tomamos de referencia. ¿Sí? Y, ya va, Leo, no me reclames. Estás como... Ah, bien. La Mishnah. No sabía si era así o así. Nosotros 2 en la Mishnah. Mishnah. ¿Y en qué parte de la Mishnah es muy fácil? En el Tratado de Rosh Hashanah, capítulo 1. ¿Sí? En el capítulo 1 están los 2 nombres. En el 1 y en el segundo está en el capítulo 1 están los 2 nombres. Lo que pasa es que cada capítulo a su vez se compone de distintos párrafos o mishnayot. ¿Sí? Este está en el primero y este está en el segundo. Pero esto es más específico. ¿Qué pasa, Les voy a tomar esta en la prueba, es el primer tema. ¿Cuándo es Yom Ah, en Rosh Hashanah también se llama Yom HaZikaron, es el mismo día. Otro nombre de la misma fiesta. Claro. Y ahora vamos a por Rosh Hashanah y los 4 comienzos del año. Pero Leo, vos qué... Ah. Bueno, este nombre de Rosh Hashanah está sacado, pero lo pongo con otro color. 4 comienzos. No. Claro que sí. Sí cuesta también con los chicos y en realidad tal vez no dirían no entiendo, empezarían como, tienen otras maneras de manifestar la falta de entendimiento. Con lo cual para esta hora de la noche agradezco. Bueno, 4 comienzos del año, entonces lo voy a marcar un poquito más abajo esto, así pueden entrar. Ahora lo noto. 4 comienzos. 1, ¿cuál era? La primera de Mishnah. Primero de Nisan, o 15 también que es Pesa. Primero de Elul. Primero de Tishrei, que es este, y acá aparece. Y 1 o 15 al final de Shvat. Me hizo entrar en Que calor. decía en la Mishnah, 1 de Shvat es el inicio de los árboles. Y después decía, no, Hillel dijo el 15. Punto. Y quedó el 15, chicos, quedó el 15. Después van a decir 15, quedó el 15. Pero No todo está lineal. 1 o 15, pero el nombre genérico que quedó tú se refiere al 15. Claro, por eso, gana Hillel, dije gana Hillel. ¿Sí? Goleador total. Sí. 15 de Shvat. Bueno, ¿Qué nombre tiene?
No, es a ver, esto refiere a desde cuándo se cuentan ciertos periodos. El año desde el 1 de Tishrei. El Nisan tiene que ver con los regalim y también, si quieren saber, con el inicio de los años para los reyes. ¿Sí? Esto el 1 de Lul para el ganado y Shvat para los árboles. Iba a ser como dibujitos, pero ya es un montón. Pero eso lo haría con los chicos. Ya haría con los chicos los dibujitos. No, le voy a pedir a Tommy que lo haga, que es tan prolijo, y quedaría divino. Bueno. Y seguimos entonces con Yom Adin, que les dije, también está en la Mishnah. Yom Adin significa, ¿qué significa? Día del juicio. Día del juicio. Sí, porque en la segunda Mishnah, se las voy a leer para que me crean que no es solamente día explicando, y la pueden buscar cuando quieran. Pongan Mishnah, Rosh Hashanah, capítulo 1, y va a aparecer lo que les estoy diciendo. También se refiere a veces a Yom Kippur. Y me van a decir, ¿por qué para uno y para otro? Porque hay muchas tradiciones. En general, esta es una, o sea, lo más convencional es esta división, estos 4 nombres para Rosh Hashanah, pero van a encontrar a veces otras diferencias, ¿sí? U otras categorizaciones. Tenemos en Rosh, entonces, ¿por qué Yom Adin? Dice, en 4 épocas del año, Be'arba Prakim Aolam Nidon, 4 momentos del año el mundo es juzgado, ¿sí? En Pesaj se juzga la cosecha. ¿Por qué? En Pesaj se juzga la cosecha. Porque se empieza a cosechar. O sea, bueno, es práctico el juego, pero realmente si de repente te das cuenta que empezás a cosechar y ya la primera parte de la cosecha no va, ya estamos complicados. Y es como, de alguna manera, lo que me va a determinar cómo me va en el resto del año. Después dice Beatzeret, en lugar de Shavuot, que ya hemos visto, dice Atzeret, que es otra manera, como congregación, otro nombre de Shavuot que es menos conocido, nosotros no lo vimos ese como nombre puntual. Dice, se juzga sobre los frutos del árbol. ¿Por qué? Porque en Shavuot el mundo es juzgado por, en este caso, los frutos. ¿Qué pasa en Shavuot? Los primeros frutos, ¿sí? Por los bikurim. O sea, teníamos en 4 momentos el mundo es juzgado, Yom Adin es el día del juicio, en Pesach se juzga la cosecha, en Shavuot se juzgan los frutos, y después viene Rosh Hashanah, Kol Ba'eya Olam, todas las personas del mundo, Obrim Lefanav Kibnei Marom, pasan delante de Dios, Lefanav, ¿de quién? De Dios, pasan delante. Esto lo cantamos mucho en el Unetane Toques, como si fuera un ganado para ser juzgado. Divina la comparación, pero bueno, es muy simbólico para nuestra tradición todo lo vinculado con la figura del pastor. Lo vemos en Moshe, lo vemos en David, tenemos que tener esa mirada, sino que somos un ganado, claramente, pero sí que Dios, tal vez de una manera que un pastor cuida a su ganado, de alguna manera figurativa, piensa en cada uno de nosotros, en cómo estamos, y eso es lo que se juzga en Rosh Hashanah. ¿Sí? En Rosh Hashanah, en el día del juicio, no se juzga ni la cosecha ni los primeros frutos, sino a toda la humanidad. Y después dice que en ya lo que sería la fiesta de Sukkot, es juzgada el agua, las lluvias, y vemos en Shmini Atzeret, terminado Sukkot, que rogamos porque haya buenas lluvias el próximo año. ¿Sí? No demasiadas. Ahora ya no sabemos qué pedir. Pero bueno, nosotros pedimos y Dios eso lo acomoda, al menos eso es lo que esperamos. Habrán esperado en todos los tiempos lo mismo, ¿sí? No sabemos después qué va a pasar. Eso quiere decir, ya llegamos entonces al 4 nombre Rosh Hashanah, Yom Adin, que es fundamental porque tenemos, por ahora, bueno, recordamos nuestros actos, escuchamos el shofar en Yom Teruah, comienza el año. ¿Y por qué decimos que comience el año en Rosh Hashanah? Y ahora sí nos corremos un poco de esta categorización, porque se recuerda en Rosh Hashanah
la creación del mundo y específicamente la creación del hombre, de la humanidad, ¿sí? En Rosh Hashanah. O sea, ¿por qué? ¿Qué recordamos en Rosh Hashanah? La creación del mundo y del hombre en particular, que es quien cuenta los días. Por eso se considera que en realidad Rosh Hashanah no es el primer día de la creación, no se creó la luz, se creó el hombre. Antes de Rosh Hashanah, unos días antes, se creó la luz y todo lo que vino a continuación, ¿sí? Ya cuando llega el sexto día de la creación, ese día sería Rosh Hashanah, ¿sí? Y eso también es lo que nosotros, para ir un poco a la parte de Tefilá, y después seguiremos la vez que viene con lo que sigue Rosh Hashanah y en relación con Yom Kippur, nosotros cantamos un Etane Tokef. ¿Les suena un Etane Tokef? ¿Sí? ¿Qué dice un Etane Tokef? Justamente es el resumen. Ahí canta Vicky. Es muy fuerte. Y la implicancia de la vida de cada uno, el que va a vivir, el que va a morir, el que forma, el que va a enriquecer, el que va a empobrecer. Bien, Saúl está trayendo, bueno, que justamente en el Unetane Tokef se habla de esto que decíamos, de la apertura del libro de la vida, quién va a ser inscrito, quién no, y cuál va a ser el destino, que es muy duro, pero para cerrar y abrir la vez que viene, ¿cómo termina el Unetane Tokef? Con esperanza. Todas esas preguntas son para el año que viene, ¿no? Para ese dirá? año que comienza, Por eso, o sea, para el 5, para 7, adelante. 8, 5. El mí es para adelante. Sí. Es para adelante, pero sabiamente la tradición dice en función de lo que pasó anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo termina el Unetane Tokef? Voy a escribir acá. ¿Cómo termina? ¿No se acuerdan algo? ¿No quieren spoilearlo? Bien. Por ahí están. No terminé diciendo, pero la benevolencia aliviana el juicio, algo así. ¿Qué dice? Sí, Vicky está diciendo la traducción. Acá lo tengo. Y después lo vamos a ver con los conceptos en hebreo. Pero el arrepentimiento, la oración y la justicia atenúan la severidad de nuestro veredicto. Termina así, y Darío canta. Para mí ya está, esto lo canta Darío nada más. ¿En qué página está para buscarlo después? Y está un montón de veces. Teshuvá, ¿qué es? Teshuvá, Y la palabra es teshuvá. Pero no se puede decir beteshuvá. La palabra, el i en hebreo, se escribe así, y es be, o si la palabra después sigue con otra cuestión que no les voy a explicar ahora, es u. ¿Sí? Pero para que sepan. Teshuvá, Utefila, Y se da acá después. Tzedaká. Sí. Cántalo, Debbie. Dice Teshuvá, Tefila, Tzedaka, Maviri, Metro, Seira. Darío no canta con esa música. Pero bueno, a mí siempre me salen melodías de. Pero a vos te sale perfecto. Bueno, Teshuvá, la Teshuvá, que se traduce tal vez como arrepentimiento, pero para mí el concepto es muchísimo más y tiene más que ver con respuesta, de responder a las necesidades y a los demás. Tefilá, la Teshuvá es, y acá les regalo dibujitos que haría los chicos. Teshuvá, Tefilá, la flecha para dónde va. Para uno. Tefilá, Para adelante. para arriba. Para Y de acá, ¿para dónde pondrían la flecha? a los costados. Teshuvá, la introspección. Tefilá, la oración. Tzedaká y mi vínculo ético con los demás atenúan, atenúan la severidad del edicto, del juicio. ¿Sí? Nosotros no van a mandar al infierno, pero sí nosotros a veces nos creamos situaciones muy complicadas en la vida y tenemos distintas dimensiones para solucionarlo. Y en ese sentido, adhiero con Saúl, eso es lo que nos da esperanza.
que la esperanza no es sentarse a ver qué pasa, sino proyectar y activar en función de eso. La semana que viene continuamos con Yom Kippur. ¿Sí? Muy bien. Te ganaste el descanso de hoy.